Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer una receta, me ha apetecido a mí y os la voy a hacer por si no la conocéis o para que veáis la forma en que yo la hago, ¿vale? Vamos a hacer mutabal. Es una especie de, a ver si lo digo, también se llama baba ganús. Y es como la de garbanzo, ¿cómo se llama la de garbanzos? Ahora no me sale. Bueno, una pasta de berenjena asada. Vamos con los ingredientes, ahora cuando me acuerde os lo diré. Mirad, necesitamos poco. Aquí tengo 2 berenjenas, como os he dicho, aceite de oliva, medio limón. Yo no le voy a poner más de medio limón, si no resulta muy agrio. Pero bueno, eso es a gustos. Luego ya un poco a ojo. Aquí tengo 3 ajos. Sésamo, semillas de sésamo. Venden ya hecho el tahini, que es una pasta de sésamo que la venden hecha, pero como yo no tengo, la voy a hacer y vamos a tostar las semillas. Tengo aquí un poco de pimienta, pimentón y comino molido. Lo primero que voy a hacer es partir las berenjenas. Aquí tengo el horno, lo tengo precalentando a 200 grados y lo tendremos unos 35-40 minutos, depende del horno y del horno de cada una o de cada uno. Vale, ponemos las berenjenas partidas por la mitad. Le voy a hacer unos cortes. Le vamos a poner un poco de sal y un chorro de aceite de oliva. Y los ajos, mirad, yo tengo 3 ajos, 3 dientes de ajo, pueden ser 3, 4. Lo voy a asar normalmente en esta es como una especie de paté, una especie de, sí, pues en esta receta. Los ajos van en crudo. Yo se los voy a poner asados, que siempre estarán más suaves. Si los ponéis en crudo con medio ajo tenéis suficiente. Pero bueno, eso ya depende de lo que os guste, el sabor a ajo. Voy a llevármelo al horno y ahora volvemos. El hummus, quería deciros antes, el hummus, que no me salía. El hummus es de garbanzos y esto es una pasta muy parecida porque se hace igual con las mismas especias y tal, pero de berenjena. Bueno, mirad, vamos a tostar aquí las semillas de sésamo. Yo creo que con estas hay bastante. Hay que tener cuidado de que no se nos quemen. Cuando empiece a soltar olor y empiecen a ponerse oscuricas, las apartamos. Bueno, mirad, ya está tostado el sésamo y ahora lo voy a pasar a un mortero. Y lo voy a picar. Esto se puede hacer con agua o con aceite. Primero vamos a picar el sésamo y después le ponemos agua o aceite para hacer una pasta. Mirad, para que no salten los granos, lo que he hecho ha sido echarle un poco de aceite. Un poco, no que se encharque, porque si no lo que nos va a saltar va a ser el aceite. Un poco para que se nos peguen y no salten. Si no, haces así y se te llena toda la cocina de granicos de sésamo. Si veréis que bien huele, así tostado, al romperlo tostado, huele de maravilla. Bueno, no se nos va a quedar igual como el que venden, que es una pasta fina. Si tenéis, no sé, un molinillo, podéis molerlo, pues lo moléis en un molinillo. Pero yo, para tan poca cantidad, así es suficiente. Una vez que tenemos ya así una pasta, pues entonces le ponemos aceite. Ahora sí, ahora le ponemos más. Esto ya desprende sabor, o sea que ya es suficiente. Vale. Lo dejamos aparte y ahora mirad, aquí tengo ya las berenjenas hechas. Las he tenido 35 minutos o una cosa así. 35-40 minutos. Mirad, ahora no es nada más
que sacarle la carne, que me quemo. Sacamos así la carne y la ponemos donde la vayamos a triturar. Voy a sacar el vaso de la batidora, que me quemo. Y los ajos, mirad. Están pues hechos una cremica, ¿veis? Hacemos así y se los ponemos. Y el otro aquí. Están súper bien asados. Vale. Bueno, eso, le sacamos la carne a todas las berenjenas igual. Bueno, pues ya tengo las dos berenjenas aquí en el tarro de la batidora. Le voy a poner el zumo de medio limón. De momento. Luego ya lo probamos y si hay que rectificar, se rectifica. Este no tiene granillos. Mejor. Hay algunos que tienen más granillo que zumo. Vale. Un chorro de aceite. El sésamo. La pasta de sésamo. Que por cierto, no la había hecho nunca así tostándola yo. Y me gusta más que la pasta que venden. Porque tiene mucho más sabor. Esta. Y me gusta mucho. Le vamos a poner un poco de pimentón. Todo esto a gusto. Voy a ponerle media cucharadica de pimentón, pimienta, una puntica también de comino y voy a triturar y ahora después lo pruebo a ver si le falta algo. A ver, sal. Le falta sal. Y un poco de aceite. Pues ya está. Hay que darle que se quede una pasta fina. Bueno, pues aquí lo tenéis terminado. Con un chorrico de aceite por encima y un poco de pimentón. Y esta va a ser mi cena de esta noche. Con unas tostadicas. Buenísimo. Ya me diréis si lo hacéis. Hasta la próxima, un beso a todos.